Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom. Ya estamos en la despedida. Estamos para despedirnos mutuamente, para despedirnos de este día, a punto de ingresar el día siguiente, el primer día de la semana. Decimos Shavua Tov. Y bueno, así como termina el día, así como termina nuestra vida en esta tierra, así como termina un poco de tiempo que nos podemos reunir, así también este es el final del capítulo, del primer libro de Samuel, capítulo 31, antes de que empiece otra parte del libro. De hecho, no es que existan dos libros, sino que las personas que hicieron el canon lo dividieron en dos partes porque explícitamente son dos etapas diferentes. Son contemporáneas, son continuas, pero son diferentes los temas. Entonces vamos a finalizar el primer libro de Samuel, que termina una etapa. Vamos a ver de qué forma termina. Y muchas veces pensamos que es el final y bueno, pues ya se terminó el capítulo de Samuel, ya terminamos Jueces, ya terminamos Josué, ya terminamos. Pero lo que no sabemos es que todo principio tiene su final y que todo final conlleva a un nuevo principio. Por ejemplo, el final de nuestra vida en esta tierra, nuestra vida física, nuestra vida espiritual en esta tierra, lo que conocemos, lo que aprendimos, la oportunidad que el Señor nos dio para poder aprender de Él y educarnos conforme a su voluntad, tiene un propósito. ¿Sabes por qué? Porque aquí tú honras al Señor, quizá en tu casa, de forma personal, de forma privada. Aquí en la reunión, en la comunión del Shabbat, pues honramos al Señor juntos, levantamos nuestras manos, oramos, compartimos, testificamos, nos reímos, lloramos, etcétera, etcétera. Pero llegará el momento que lo que nosotros estamos aprendiendo y aquí hemos ensayado de Shabbat tras Shabbat o en las fiestas del Señor, lo haremos de continuo, delante de todo el mundo, porque todo el mundo hablará el mismo idioma. Porque todo el mundo entenderá la palabra emuná, la palabra mitzvah, la palabra Eloah, todas las palabras que hemos venido aprendiendo hasta este momento. Llegará el momento y para eso se necesita terminar un capítulo en nuestras vidas. El capítulo de nuestras vidas será la vida física y el nuevo capítulo no es segunda de Samuel, sino será la vida eterna, el Shemini Atzeret, que es el día del detenimiento total para dar comienzo a la eternidad. Y entonces en la eternidad vamos a poder poner por obra continua lo que el día de hoy estamos aprendiendo. Y repito, no es que no lo pongamos por obra, sino que no lo hacemos muchas veces público. No saludamos a la gente diciendo Shalom. Generalmente utilizamos hola, o aquí en euskera, ¿no? Kaiso, aupa. Pero en el momento en el que ya estemos completamente inmersos en la teocracia del Señor, nuestro saludo ya no será hola, kaisho, hi, hello, sino será shalom, shalom, o shalom, dependiendo. Y entonces todos podremos estar en la misma koinonía y nos preguntaremos uno al otro, ¿a dónde vas? Bueno, me dirijo a la casa del Señor, que voy a alabarle. Ah, bueno, pues yo también voy para allá, pues vámonos juntos. Y estaremos en coinonía con un mismo objetivo, que es honrar al Señor. Y cada uno estaremos con un solo propósito, que nuestras vidas glorifiquen al Señor. Así que, familia, vamos a adentrarnos en este último capítulo del primer libro del profeta Samuel, sabiendo que Samuel fue el último juez de la historia de los jueces. Fue una persona que el Señor había designado para él, una persona que tenía un propósito en excelencia de ardua labor, dedicación continua, y este era ¿qué? Recordar al pueblo que no se aparte del Señor. Y los que se habían apartado, Samuel tenía la tarea de ¿qué? De reconciliarlos. Este es toda la vida de Samuel. Hablaba de parte del Señor, de hecho, podría ser uno de sus significados de su nombre, ¿no? Shemuel, como el nombre del Señor, o la voz del Señor, o el portavoz del Señor.
Imagínate, una persona que el Señor había parido para él, para el servicio automático y único y exclusivo de él. ¿Se acuerdan que Samuel tomó buenas y malas decisiones? Malas decisiones con respecto a qué? Pues quizá no, pero con respecto a dejar de hacer cosas que tenía que él hacer y delegárselas a sus hijos, no en la educación ni la emuná, porque obviamente sabemos cómo se conducía Samuel. Era una persona íntegra delante del Señor. En él, la verdad, la Escritura dice que no hubo mancha. De hecho, cuando él agarra y dice, Señor, me voy a curar, un momento, si a alguien le he tomado un burro prestado, que me lo diga. Si yo he abusado de alguien por la posición que tengo delante del Señor, que me lo diga. Si yo he hecho mal a alguien y el pueblo a una sola voz dijeron, Samuel, nunca nos has hecho nada. Al contrario, nosotros somos los que estamos en deuda contigo. Entonces, el testimonio de Samuel no es el mismo testimonio de Job. Samuel sí dio obras dignas de una vida fructuosa para el Señor. Y Job fue alcanzado por la misericordia del Señor y justificado por Él, como los fuimos tú y yo. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hizo bien Samuel? Exhortar a tiempo y afuera de tiempo, hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra y hacerla cumplir en cada una de las personas. Gracias al profeta Samuel, muchas personas se reconciliaron con el Señor de los que se habían apartado en los tiempos de Elí. Gracias al profeta Samuel, muchas personas escucharon por primera vez la voz del Señor durante muchos años que había estado en escasez. Gracias a Samuel, Elí pudo escuchar la voz de Dios por primera vez. No fue de forma buena, porque mandó un malaj, un enviado, para darle la noticia de que iba a morir, ¿se acuerdan? Y que el Señor iba a quitar toda la estirpe de su linaje, ¿se acuerdan de ello, no? Sí. Entonces, hay cosas que el Señor te ha mandado a hacer, hay cosas que el Señor nos mandará a hacer, y de ti depende que tú y yo las hagamos. El Señor a muchos les dio la oportunidad de honrarlo en su trabajo. A muchos el Señor les dio talentos, dones, habilidades especiales para su gloria. A muchos el Señor los ha dotado con cualidades que solamente pueden saber quién las tiene. Aquí lo importante es, como vimos el Shabbat pasado, ¿qué es lo que estamos haciendo con ello? ¿Qué estamos haciendo con los dones que el Señor nos ha dado? Con los recursos que el Señor nos ha dado. Es muy importante que nos planteemos esto. Dice la Escritura, bienaventurado aquel varón cuyo Señor cuando vuelva lo encuentre trabajando. Así que después de que David, en el capítulo anterior, el 30, recuperó todo lo que le habían robado los amalecitas y aún más por el botín, ¿se acuerdan? Después de haberlo recuperado, ¿qué fue lo que hizo David? No amontonó tesoros, sino que repartió con los que se habían quedado cuidando las cosas, y no solo con ellos, sino con cada una de las personas en las cuales él fue y le recibieron con alegría, lo hospedaron y le trataban con respeto. Y no me refiero a hacerle veneraciones ni reverencias, sino cuando entraban a su casa decía, ¿qué onda, David? Bienvenido, ¿quieres un vaso de agua? Punto. Eso se llama respeto, eso se llama honor. No tienes por qué hacer una reverencia. Hay muchas personas que no sabían que David era el ungido del Señor. Sin embargo, ellos conocían a David. Y al conocer a David, ¿qué fue lo que hicieron? Le abrieron las puertas de su casa, le abrieron las puertas de su ciudad, le dieron la confianza para... Efectivamente, tenía la unción del Señor, pero mucha gente no lo sabía. Recuerden que Samuel lo hizo en privado, que ni el mismo Saúl lo sabía a ciencia cierta. Luego lo supo porque se lo reveló el Señor, pero él no tenía la sospecha. Así que después de que él repartió todo, hizo conforme a la voluntad del Señor, repartió a todos, a nadie le faltó nada y tampoco a nadie le sobraba nada. Miren rápidamente lo que dice el Salmo 102, versículo 1. Salmo 102, versículo 1. Alaben al Señor. Felices son los que respetan al Señor
y aman seguir sus mandamientos. Hay muchas versiones que dicen dichosos, hay otras versiones que dicen bienaventurados, pero el dichoso, el bienaventurado y aquel que es extremadamente feliz se resume en esto: en respetar al Señor y en seguir sus mandamientos al pie de la letra. Sus descendientes, los que hacen esto, prosperarán en la tierra prometida. Los hijos de aquellos que hacen el bien serán prosperados. Sus familias serán ricas, porque el bien que ellos hacen traerá resultados eternos. Ojo al parche. La luz brillará en las tinieblas para que aquellos que viven en rectitud, para aquellos que son corteses, compasivos y buenos, para aquellos que practican la justicia y que aman la verdad. Las cosas buenas llegan a aquellos que son generosos con sus préstamos y que son honestos a la hora de hacer negocios, porque nunca caerán. Los que viven con rectitud nunca serán olvidados. La Escritura lo dice en un proverbio: la memoria del impío será podrida, mas la del justo será bendita. La memoria del justo será recordada por siempre, pero la del impío, fuera. Nadie recuerda al impío. Dice la Escritura que cuando el impío cae, el pueblo se alegra. Cuando el que hace impiedades, el que es fatuo, el que es necio, el que hace todas las cosas prácticamente mal, muere. Hay personas que yo me he enterado de eso: oye, fíjate que murió fulanito. Uf, hasta se siente un alivio, ¿no? Porque parará de hacer maldades, dejará de hacer maldades. ¿No es así? Pero hay personas que dicen: fíjate que murió fulanito, murió fulanita. Te causa un gran pesar, porque dices: verdaderamente era una persona que me enriquecía, era una persona que siempre me aportaba, era una persona que siempre lo tendré en mi mente. Y ahí se cumple la palabra cuando dice: la memoria del justo será bendita. Será recordada aquella persona que por sus obras que hayan glorificado al Señor permanecerán para siempre. Mas las del impío se pudrirá, dejará de ser. Y aquí lo dice: las cosas buenas llegan a aquellos que son generosos con sus préstamos y que son honestos a la hora de hacer negocios, porque nunca caerán. Los que viven con rectitud nunca serán olvidados. No tienen miedo de las noticias que vengan, porque confían completamente en el Señor. Estamos a punto de una guerra, estamos a punto de una sequía, estamos a punto de una catástrofe natural, estamos a punto de que haya un punto siempre. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Nos mantienen en total pánico, estrés, angustia, y por si sí, y por si no, pero por si mejor esto, yo estoy preparado, tú no estás preparado, y vivimos en una psicosis. Pero los que confían en el Señor, dice la Escritura, no tienen miedo de las noticias que vengan, porque confían completamente en el Señor. La Escritura dice: cielo y tierra pasarán. Eso significa que dejarán de ser, pero sus palabras permanecerán para siempre. Y si tú te aferras, y si tú confías con todo tu ser y con toda tu vida en las palabras del Eterno, quiero que sepas que tienes mucha más esperanza que aquella persona que en su última analítica le salió todo correcto. Tienes muchísimo más esperanza de salud, de bienestar, de integridad, al saber que tú eres un bendito del Señor, que tú eres un injerto del Señor, que tú eres una persona que pertenece al Señor. Mira lo que dice: están seguros y son valientes y ven a sus enemigos constantemente derrotados. Comparten de forma generosa, dándole al pobre, y el bien que hace tendrá resultados eternos. Serán respetados grandemente. Mas los impíos mirarán todo eso y se enojarán, rechinarán sus dientes con ira, se consumirán, y todo lo que esperaban vendrá a ser nada. ¿Qué resumen podríamos tener de esto que acabamos de leer? El cumplir la voluntad de Adonai te beneficia. Estar en este lado restringiéndote de 3 cosas te trae un beneficio eterno, permanente, que es eterno, y duradero, que es permanente y eterno. Vives en constante shalom. Ahorita me decía Javi, ¿no?, que tenía un compañero que le decía que es el hijo del demonio.
y que le dijo, mira chaval, dice, yo mira, no lo mandé a volar, no le dije nada malo, lo único que le dije fue, mira chaval, yo voy en el camino correcto. Si tú estás con el de abajo, pues es tu problema. Pero yo sigo caminando en el camino correcto. Esas fueron las palabras del Habibi. Aquí nuestro hermano Javi que está aquí. Me lo dijo hace un momento. Pero es así. Sabemos a dónde vamos. Sabemos que porque no vamos a las fiestas, porque no nos emborrachamos, porque no participamos y nos ven como bichos raros, tenemos nosotros una mayor parte que se llama vida eterna, se llama permanencia. He decidido, fíjate, nosotros hemos decidido, teníamos planes de vacaciones, teníamos planes de esto, pero en fiestas, en Shabbat, eso no es negociable. ¿Me explico? Podré tener el mejor plan del mundo, pero no le voy a dar la espalda a aquel que no me dio la espalda a mí, aquel que me rescató del hoyo. Hay cosas que nosotros hemos dicho aquí, no voy a cambiar lo sagrado por lo importante. Ya está. Y cuando nos ha tocado viajar y que hemos estado fuera y ha caído en un Shabbat, pues nos quedamos en casita guardando Shabbat, aunque no podamos tener la comunión con todos los hermanos, nos quedamos en casita guardando Shabbat y de esa forma honramos al Señor. Porque guardar Shabbat no significa estar aburrido, dormido, sino dice la Escritura, detenerse de todo lo que generalmente haces los otros 6 días. Eso es guardar Shabbat, dejar de ser tú para empezar a conocer lo que es el Señor. Dejar de tu tiempo y de pensar en tus asuntos para poder concentrarte en recibir y en dar lo que el Señor demanda que le sea dado. Entonces el cumplir la voluntad te beneficia. El cumplir la voluntad del Señor te liberta. El cumplir la voluntad del Señor te enriquece, te da salud mental, te da salud espiritual, te hace sabio, te completa. No sé si en este punto de tu vida, después de escuchar Shabbat tras Shabbat, año tras año, mes con mes, la palabra del Señor, no sé si en este punto de tu vida te sientes así. Repito, beneficioso, libertado o liberado, enriquecido, con salud mental y con buena salud espiritual. No sé si te sientes sabio y no sé si te sientes completo. Esas son preguntas que deberíamos de hacernos. Al día de hoy, ¿me siento una persona sabia? No tengo una gran edad. No, mi cabello no está lleno de canas, como la Escritura dice, ¿no? Que las canas son, ¿qué? La gloria del hombre, porque en ellas refleja la sabiduría. Hay muchas versiones que hablan acerca de las canas. Y yo apenas me estoy llenando de canas, pero es en un sentido figurado. El que estudia y medita Torah todos los días, que ocupa una gran parte de su tiempo o una parte de su tiempo para dedicarle al estudio de la Escritura, es una persona que sí o sí, cuando tú te acerques a él o a ella, vas a encontrar una palabra de vida de parte del Señor. ¿Te sientes sabio? Es una persona que va a encontrar fortaleza en su debilidad y aflicción, porque su fortaleza no estribará en la circunstancia que esté pasando, o en los muchos bienes, o en la mucha salud buena que tenga, o las ganas que tenga, sino su fortaleza la encuentra constantemente en el Señor. Por eso la Escritura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Si no, la Escritura no te lo diría, sino diría, sé valiente y hazle como puedes, mi rey, porque el Señor ya lo dijo y, oye, de ti depende lo que... No, el Señor nos dice, fortaleceos en mí. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados. El Señor constantemente nos hace esa invitación. David, deja de remar contra corriente. David, deja de hacer esto en tus fuerzas, hijo. David, yo veo que te estás destruyendo. ¿Ya me pediste consejo? David, ¿a quién les recuerda esto? A Proverbios 2. La sabiduría da voces, sale a las plazas diciendo, aquí estoy. ¿No es así? ¿Y la sabiduría qué es? El temor al Señor. El conocimiento del Señor es el principio de la sabiduría. Y la sabiduría anda buscándonos, pero muchas veces nosotros somos más rápidos. No, claro. O sea, dice, no, la sabiduría es rápida, pero tú eres más rápido. Y no dejamos que lo que es tan sencillo nos envuelva.
Y nos encanta lo complicado, nos encanta es que yo soy una persona de retos. Claro, pero de reto en reto vas a terminar destruido, mijo. ¿No es así? Claro. Entonces, el cumplir la voluntad, repito, te beneficia, te libera, te enriquece, te da salud mental y espiritual, te hace una persona sabia y una persona completa. Juan 8:31. Por tanto, Yehoshua les dijo a los judíos o a los Yahudim que habían confiado en él. Mira lo que dice. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces, en verdad, serán mis discípulos. ¿Cuál es una de las atributos o cualidades que tienen los discípulos? No de Dios, de Jesús o de quien sea. Ser discípulo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy siendo discípulo de mi jefe, porque él me está discipulando, me está enseñando todas las competencias que yo necesito saber o tener para poder ejecutar mi trabajo, para cambiar una persiana, para cambiar un toldo, para repararla, para motorizarla. Pero, ¿cuáles son estas palabras? Si en verdad, David, haces lo que yo te estoy diciendo, verdaderamente eres un aprendiz mío. Pero si David, si yo te digo algo y tú haces lo que crees que es correcto, no podrás aprender. No serás discípulo mío. Y no tendrás el fin. Y no tendrás el resultado. Si algo lo puedes hacer en un mes o en un año, te vas a tardar 2 o 3 años, porque no estás ciñéndote al protocolo. Corres el riesgo de nunca hacerlo bien. Ocurres el riesgo exactamente de nunca hacerlo bien. Estas son las palabras del Señor. Si ustedes obedecen lo que yo les digo, entonces verdaderamente son mis discípulos. Entonces, mira lo que dice el Señor. Muchas veces hemos estado acostumbrados a escuchar y a recitar Juan 8:32, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Es como el Juan 3:16. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Y entonces estás buscando una verdad sin saber cómo se llama. Estamos buscando continuamente una verdad sin saber cómo es. ¿Me explico? Es como buscar una calle sin nombre. Es como buscar una casa sin saber cuál es. Es como si agarrara y me dijera, Pedro, David, necesito cambiar mis persianas, te espero en mi casa. Ah, vale, ya voy. Estoy en busca de ello, pero no sé dónde es, no sé cómo vive, ni dónde vive. Recibí una llamada y no sé ni siquiera si es aquí en Vizcaya. ¿Me explico? Por eso el Señor da este mensaje cifrado, da este pequeño códex para que tú y yo lo decodifiquemos, para que tú y yo podamos entenderlo. Si obedecemos las palabras del Señor, entonces seremos verdaderamente discípulos suyos. Y entonces conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres para siempre. No hay libertad, no hay verdad si no hay predisposición. Si no hay disposición en tu corazón. Hemos dicho muchas veces, y este es un dicho común, no esperes resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿No es así? Hace rato lo dijimos. El hecho de que todos hagan lo que está mal no significa que sea lo correcto. Y el hecho de que nadie quiera hacer lo correcto no significa que sea imposible de hacer. Hay que hacerlo. Y el Señor nos da esta gran llave, una llave más para una puerta más que podemos abrir. Si obedecemos sus mandatos, si obedecemos y somos fieles a su palabra, entonces seremos llamados discípulos del Señor. ¿Cómo te consideras el día de hoy como parte de este reino? ¿Qué función desempeñas el día de hoy? Hay personas que dicen, bueno, David, yo soy hijo de Dios. Hay otras personas que me dicen, bueno, yo soy un siervo de Dios. Hay otras personas que dicen, bueno, yo soy simpatizante. Me gusta escuchar de cosas del Señor porque me dan paz. Hay otras personas que me dicen, yo la verdad es que no estoy ni aquí ni allá. Me considero una persona neutra. Y hay otras personas que dicen, yo soy un discípulo de Dios. Y se hacen llamar a sí mismos discípulos. ¿Me explico? ¿En qué posición nos encontramos nosotros? ¿Qué función desempeñamos en el reino de los cielos? Debería ser de siervo, ¿no? Efectivamente. El que es siervo es porque es discípulo. No se puede ser siervo sin ser discípulo. Y no se puede ser un discípulo sin ser un siervo.
Porque el discípulo aprende lo que su amo le manda y el siervo ejecuta lo que ha aprendido. ¿Explico? Estos son estos pequeños mensajes cifrados que están en la Torá, que nos dan herramientas para seguir adelante, que nos dan herramientas para vencer grandes hitos y grandes obstáculos, clichés que al día de hoy nos han metido. Y mira lo que dice Santiago 1:25. Pero la persona que mira atentamente a la Torá, que observa detenidamente a la Torá, estoy haciendo una función nueva con Ani todos los días, mientras después de que desayuna se lava sus dientes y se lee ella tranquilamente una porción de la Escritura. Y entonces uno de los primeros días me decía, papá, ya voy en el capítulo tal. Yo me quedaba viendo así como, vale. Hasta que un día me detuve y me detuve a observarla y vi que ella iba. Y ya cuando estaba a punto de cambiar de capítulo, le dije, hija, rápido, ¿qué entendiste de las últimas 3 líneas que leíste? Bueno, ¿te das cuenta? No, sí, espera. ¿No? Y con el ojo viendo en la clásica que todos hemos hecho. Le dije, mi amor, la Escritura, si tú la lees de esa forma, vas a decir que la has leído y puedes jactarte de ello. Pero no puedes decir que la has escudriñado. La Escritura, la Biblia, se tiene que leer con amor y con paciencia. Se tiene que leer con detenimiento. Se tiene que escudriñar. Y escudriñar sabemos que es más que buscar. Una cosa es buscar y otra cosa es escudriñar. Y luego después de escudriñar te va a llegar al tercer paso, y que es el mejor de todos, profundizar. Y te vas a dar cuenta que profundizando y miras hacia arriba y dices, claro, ahora puedo entender lo que entre líneas se veía, porque tienes que estar del otro lado. Y la Escritura, cuando tú la lees, es como la caricatura esta de los niños, que esa es una caricatura cristiana, que se llama Superlibro, ¿no? Son atrapados, son llevados los niños como teletransportados y se van dentro así como que se hacen y se meten a la Biblia. Y entonces ellos viven una parte pequeña de la Biblia, pero la entienden no porque la han leído de parte de fuera, sino porque tuvieron que estar dentro. Exactamente, y esta es la invitación, otro mensaje y otra llavecita que el Señor nos da el día de hoy. Pero la persona que mira atentamente, que se detiene, que lo hace sin prisa pero sin pausa, que lo hace constante y diligentemente, atiende los asuntos de la Torá, perfecta, y luego lo dice, la de la libertad, y continúa volviéndose no en un oidor olvidadizo, sino un hacedor de lo que ha aprendido, entonces será bendito en todo lo que hace. ¿Sí me explico? Compras un armario en IKEA y agarras y dices, no necesito el manual. Terminas de armar, si puedes, ese armario. Te sobraron como 400 piezas y el armario era de 200. Está de mírame y no me toques. He ido a casas donde agarras y ves y dices, esto lo tocas y dices, con la mirada se va a caer. ¿Cómo es que lo afirmaron? ¿Cómo es que lo pusieron? Pero si tú miras atentamente el manual, las instrucciones para cómo armar el armario como te lo dice el fabricante, entonces tendrás un armario para mucho tiempo. Estará firme, cimentado, no le faltará ni una sola pieza y estará como el fabricante te lo mostró y como te gustó, te gustó, lo compraste y lo tienes. De esa forma es la que Santiago, Jacobo nos está instando a que miremos en la perfecta Torá para que tengamos libertad. Y que no hagamos como muchos solíamos hacer antes. Leíamos y de repente yo me iba y lo que había leído, sino que si empiezo a poner por obra lo que he leído, mi vida será completamente diferente. Y dice la Escritura, será bendito en todo en aquello que hace. Juan 8:33 es la continuación de Juan 8:32. Ellos respondieron, los fariseos, los maestros de la ley, nosotros todos somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Así que, ¿qué quieres decir con que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres?
Somos hijos de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Yehoshua les respondió de una manera muy sutil y les dijo, sí, es en verdad lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? Son hijos de Abraham. Pero yo les digo que cualquiera que practique el pecado es esclavo del pecado. Yehoshua les estaba diciendo de la forma y de la parte espiritual que ellos estaban siendo esclavos ¿de qué? De su pecado. Cualquiera que practique pecado es esclavo del pecado, dice la Escritura. ¿No es así? Ahora, un esclavo no permanece con la familia para siempre, pero un siervo sí permanece con ella para siempre. Es interesante. ¿A qué nos quiere decir Yehoshua con esto? Y dice el 36, así que si el Hijo los libera, verdaderamente serán libres. Pero en cuanto a mí, porque yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes me puede enseñar dónde estoy equivocado? Si estoy diciendo la verdad, ¿por qué no me creen? El que pertenece al Señor, escucha lo que el Señor dice, hace lo que el Señor dice. Y la razón por la que ustedes no escuchan es porque no pertenecen al Señor. Este es un, distintivo total. Tú dices que perteneces al Señor, yo digo que pertenezco al Señor, ¿por qué no hago la voluntad del Señor? Dices que escuchas la voz de Dios, ¿por qué no haces lo que la voz de Dios te dice que hagas? Lo dice, no lo estoy diciendo yo, y esto el Señor se lo reservó para Él, para no transmitirnos por medio de Jacobo, ni de Pablo, ni de Juan, ni de Chano, ni de nadie. Esto el Señor se lo reservó para Él mismo, para que éstas dijeran, bueno, es que Jacobo estaba en un momento de mucho celo. No, esto lo dijo el único y verdadero Dios. Repito, el que pertenece al Señor escucha lo que el Señor dice y lo hace. La razón por la que ustedes no escuchan es porque no pertenecen al Señor. Ellos creían que eran hijos solo por linaje. Por ser descendientes de Abraham. No por... Y dice, sí, claro, ustedes son parte de la promesa de Abraham en cuanto a la multiplicación, pero quizá no en cuanto a la promesa de la vida eterna. Y eso era lo que Yehoshua les estaba diciendo. Yo vengo a librarlos de su pecado. Vengo para que sean hijos y no esclavos. ¿No es así? Ajá. Ahora veamos, ahora sí vamos a entrar en Samuelito y vamos a ver por qué les dije todo esto. Un paralelo en una relación de derrota y nuevo nacimiento. Primera de Samuel 31 es cortito y conciso. Ahora bien, los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. ¿Se acuerdan de estas dos escenas? La escena en la que David estaba con Agis, ¿se acuerdan? Y Agis lo mandó a casa y le dijo, vete a casa. En ese momento David sale del plano de la guerra y David tiene otra guerra. ¿Qué era qué? Derrotar y alcanzar a aquellos saqueadores amalecitas que habían quemado su ciudad y habían robado todas sus pertenencias. Pero en el primer plano se estaba gestionando una guerra. Y bueno, entonces llegó la guerra. Los filisteos, por fin, atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en las laderas del monte de Gibeá. Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos, los fueron rodeando y mataron a 3 de ellos. Aquí empieza la correlación con el paralelo que les estoy diciendo. Y sus hijos eran Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Estos 3 hijos de Saúl murieron en la guerra, murieron en la batalla. Y mira lo que dice la Escritura en el verso 3. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron libremente, gravemente. ¿A quién? A Saúl. Vamos a hacer una pequeña stop. ¿A qué les recuerda esto? Estos mismos acontecimientos, ¿a qué les recuerda? Allí va el paralelo. Recuerda, el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Entonces estamos hablando de que aquí se estaba repitiendo algo que ya había pasado. ¿Alguien me puede decir? Un flashback.
Eli, lo tienes en la punta de la lengua. ¿Alguien podría decirme? Una pista. Sucedió lo mismo. Muerte en una guerra. Murieron muchos hombres. ¿Entregando qué? Prácticamente ¿De acá? el reino. No, eso fue mucho antes. Pero sí, tienes razón, es pasado. No era mucho, era de la misma etapa y época de Samuel. A ver, Chabelo, échales un cable. ¿Lo ves? ¿Sí? Vale, se lo voy a decir para que nos vayamos más tarde. Fue lo mismo que aconteció con Elí y sus hijos. ¿Se acuerdan? Vamos a ponernos en contexto. El Señor le había dicho a Elí, Sí, pero ¿por qué nunca has reprendido a tus hijos si sabes tú por qué eres consciente de su pecado? se hacía de lo que se decía que no Se hacía de la vista gorda, ¿no? está gorda para con sus hijos. Sabes que tuviste muchas oportunidades de poder corregir a tus hijos para que dejaran de profanar mi nombre, para que dejaran de profanar el templo, para que lo sagrado lo hayan convertido en algo vano, en algo profano. Fíjate, decidieron los hijos de Elí, juntamente con Elí, cambiar lo sagrado por lo profano. Y entonces, ¿se acuerdan? Ahí renace Samuelito. Aproximadamente se cree que después de que de Samuel fue destetado, fue entregado al templo con una edad siendo un niño, ¿se acuerdan? Entre los 4, entre los 6 y los 8 años por ahí. Y luego, después, cuando el Señor ya había delimitado que podía establecer una relación con Samuel, se dice o se cree por la cronología de los hechos que Samuel tenía una edad entre los 12 y 14 años, cuando el Señor le habló por primera vez a Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel, bueno. Entonces, ya en una pequeña edad donde la conciencia del pecado se hace más manifiesta, donde la conciencia te despierta y dices, esto es bueno y esto es malo. Cuando eres niño, a veces haces cosas que son incorrectas sin saberlo. Pero hay una edad donde por la educación que has recibido, tú puedes ya discernir, esto es correcto y esto es incorrecto. Voy a abocarme para hacer lo incorrecto. Entonces, el niño sabido de que esto es incorrecto, toma la decisión de hacerlo y viene a la conciencia y dices, no lo hubiera hecho. El remordimiento viene a raíz de que existe una conciencia. El arrepentimiento lo mismo, viene de la raíz de que existe una conciencia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que Elí, cuando le dijo, porque le exigió, Samuel, ¿qué te dijo el Señor? No me lo ocultes, te lo pido. Y entonces Samuel le declaró lo mismo que el mensajero le había ya dicho a Elí. El Señor dice que por no haber reprendido a tus hijos cuando tenían tiempo, Él los herirá y los matará el mismo día, y morirán tus 2 hijos el mismo día. ¿Se acuerdan? Bueno, pues este paralelo sucedió lo mismo con Saúl. Saúl tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, hablando principalmente por el mismo Samuel. El mismo Samuel le dio el mensaje que le dio Elí, ahora se lo dio a Saúl. Vuélvete. ¿Qué locura has hecho? ¿Por qué fue lo que te llevó Saúl? Lloró, Samuel lloró por Saúl. Sí. Lloró por la dureza de su corazón, lloró porque lo tenía todo tan fácil, diciendo, o sea, Samuel entendía, si Saúl hace lo mismo que hago yo, que me limito a obedecer órdenes del Señor, este reino será extremadamente fuerte y poderoso. Pero Saúl hizo todo lo contrario a lo que hacía Samuel. Y entonces Samuel le declaró, el Señor, ¿te acuerdas?, te ha arrebatado el reino de las manos tuyas y no será de tu estirpe, de tu será, de tu familia, sino que el Señor ya ha destinado, ¿te acuerdas? Y estas fueron las mismas palabras. Haré temblar a todo Israel. Fueron las palabras que el Señor le dio a Samuel para con Elí. Resumidas cuentas, ¿quién murió primero? Ofni y Pinhas. ¿Se acuerdan? ¿Quién murió primero? Ahora en la segunda etapa. Jonatán, Malquisúa y Abinadab. Y luego, ¿quién murió? Cuando llegaron, ¿se acuerdan?
¿Qué ha pasado, hijo? Dime, ¿cómo les fue en la guerra? Hemos perdido, tus 2 hijos han muerto y han robado el arca del pacto. Dice la escritura que fue la impresión tan grande que este hombre, Elí, que era una persona grande y severa, se fue para atrás y que se desnucó y cayó muerto al instante. Bueno, cayó muerto al instante y se terminó desnucando. Y mira lo que dice el verso 3. Los arqueros alcanzaron y lo hirieron gravemente. Este es el resultado de no poner límites. Este es el resultado de no atender los llamados de atención del Señor. Si el Señor te está llamando el día de hoy la atención, o te la ha estado llamando en estos días anteriores, no endurezcamos nuestro corazón, dice la Escritura. Si escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Lo dice en una de sus profecías, ¿se acuerdan? Pues no endurezcamos nuestro corazón. A nadie nos gusta que nos reprendan. A nadie nos gusta que nos jalen las orejas, ¿sí o no? A nadie nos gusta que nos digan, ¿y por qué hiciste eso? Porque decimos, tenemos una edad adulta, yo estoy muy madurito, yo ya puedo tomar mis decisiones, a mí ninguno de ustedes me da de comer, como para que me diga lo que tengo que hacer. Vaya, engaños, mentiras, orgullo, rebeldía. Dice la Escritura, reprende al sabio y te agradecerá y se hará más sabio, a causa de aprender de la experiencia. Reprende al necio y dice, te ganarás un enemigo de por vida. ¿Qué somos nosotros cuando viene alguien o el mismo Dios, por medio de otras personas o por medio de Él mismo o de su palabra, y nos reprende? ¿Qué hacemos? A ver, Señor, te esperas, porque yo ya tengo 33 años y puedo tomar mis decisiones. Y el Señor te dice, ay, David, se nota que sí tienes 33 años, pero mentalmente tienes como 8. Oh, Señor, gracias por decirme esto. La verdad es que no lo había visto. No me había percatado. Dice la Escritura que bienaventurado aquel que hace ver a su amigo el error, para que salga de allí. Y hay otra porción que dice, aquel que ha traído y rescatado la vida de una persona que se había extraviado, que dice, sus pecados serán limpios, serán perdonados. Si alguien va con una persona que está extraviada, que voluntariamente se alejó del Señor y por medio de su vida, de su testimonio o de su diligencia le hace volver, esta persona ha ganado la vida por la cual el Señor pagó. Entonces, si el Señor nos está reprendiendo el día de hoy, nos está jalando las orejas en aquellas cosas que tenemos que hacer pero no hacemos, o en aquellas cosas que dejamos de hacer y que no tenemos que dejar de hacer, o en aquellas cosas que ni siquiera deberíamos pensar en hacer y estamos dispuestos a hacerlas, no endurezcamos nuestro corazón. No vaya a ser que nos suceda como Elí y sus hijos, y no vaya a ser que nos suceda como a Saúl y sus hijos. Para que esto sucediera significa que ya habían pasado muchas llamadas de atención. Yo no sé por cuál estemos pasando el día de hoy nosotras. Sería la primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, como cuando te llaman para que vas a abordar un avión y no apareces. David Santa María, por favor, pasar a abordar el avión, se va a ir. Pues si David no atiende a las 3 llamadas que están obligados a hacer, ¿el avión qué hace? Se va. Y entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas sin vuelo? No hay posibilidad alguna de que puedas recuperar el vuelo, o que te puedan poner en el siguiente vuelo, o que te hagan algún descuento para el próximo, porque te llamaron. Tenías que estar allí y no estuviste. Entonces, sufre las consecuencias. Esto es lo que el Señor nos está transmitiendo el día de hoy. ¿A causa de qué? De la experiencia del pasado, del testimonio de nuestros hermanos del pasado. Dice, la batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron gravemente. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero, a la persona, a su paje de armas, toma tu espada y mátame antes de que estos filisteos paganos lleguen para atravesarme. Pongamos atención, burlarse de mí y torturarme. ¿Se acuerdan quién tenía la misma mentalidad? Un juez del cual estudiamos.
¿Cómo era? Sonsón, grande y fortachón, pero tenía el cerebro del tamaño de un frijol. Era Sansón. Sonsón, del Sansón, Shimshon. ¿Qué es lo que dice? Señor, permíteme tener fuerza para vengarme de lo que me han hecho estos. Y mira las palabras de Saúl. Mátame para que estos no se burlen de mí y no me torturen. A ver, brother, tus últimas palabras con gemidos, con balbuceos, mátame, ayúdame, y no pides perdón al Señor. No, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Hasta lo último, ¿no? Yo moriré con honor y no moriré en las manos, fíjate, dice, de estos filisteos paganos, incircuncisos. Fíjate las palabras, de qué forma despectiva. Yo creo que lo que no veía él, que tenía un espejo. ¿Me explico? Y que los filisteos verdaderamente eran fieles a su creencia. Pero él no era fiel a su creencia. Él no era fiel ni consigo mismo, ni con su familia. Y fíjense que muchas personas decidieron huir antes que pelear y morir al lado de su rey. Eso te lo ganas. ¿No es así? ¿Qué sucede en la política? O eres alabado por hacer las cosas correctamente, no lo que quiere hacer el pueblo, sino lo que hay que hacer. Un ejemplo, este famoso Bukele, que hasta ahorita y a la voz de todo el mundo es un presidente que está haciendo lo que tiene que hacer, no lo que el pueblo quiere, sino lo que el país necesita. Eso es lo que está haciendo. No se está fijando en la necesidad del pueblo. Obviamente, al erradicar a toda la malicia y a todas las personas malhechores, le hace un beneficio al pueblo, pero no es lo que el pueblo quiere, es lo que el pueblo necesita para que ese pueblo pueda crecer. Y ahora, ¿qué está haciendo nuestro presidente de aquí? Todo lo contrario. ¿Y qué es lo que le gritan? Mientras a uno le dicen, ¿no? Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, a este le dicen que es un asesino, que es un bufón, que es un tal, malhechor, etcétera, etcétera. ¿No es así? Eso es lo mismo que sucedió con Saúl. Nadie estaba dispuesto a morir por Saúl. Nadie. ¿Eh? No. Él murió y se mató también. Allá va, ¿eh? Y para allá vamos. Y mire lo que dice, pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Esto y lo que hizo Elí es exactamente lo mismo. El suicidio y no hacer nada al respecto es lo mismo, ¿no? Se parece igualito. El cometer suicidio, que es atentar contra la propia voluntad del Señor, pero no hacer nada respecto a lo que el Señor te había dicho que hicieras, es exactamente lo mismo. Es un suicidio. Viéndolo de esa forma, es un suicidio. Chicos, conocer la voluntad del Señor, saber cuál es la voluntad del Señor y no hacer nada, es un quebrantamiento explícito de la ley de Dios. Santiago 4:17 dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué significa esto? Hay muchas versiones que dicen, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le conoce como pecado. Pero la estructura de este texto es la siguiente. El pecado, pues, está, o sea, el pecado permanece. El pecado está en aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado estaba en Elí. El pecado estaba en Samuel. ¿En Samuel? Era para ver si estaban despiertos. ¿El pecado estaba en Saúl? Ándele, muchachos. ¿El pecado estaba en Saúl? Sí, porque sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Y la paga del pecado es la muerte, chicos. Nunca nos olvidemos de esto. Nunca nos olvidemos de esto. Y miren lo que ocasiona el mismo pecado. No solamente te deja a ti muerto. El escudero, cuando su escudero vio que Saúl estaba muerto, él también hizo lo mismo. Se echó sobre su propia espada y murió junto al rey. ¿Eso era lealtad? No, porque
porque él sabía que sin el rey no era nada. O sea, si llegaban los otros lo iban a matar. Claro, o lo iban a matar, o lo iban a esclavizar, o lo iban a torturar y luego lo que fuese. Era como cobardía también. Pero no solo se quitó la vida a Saúl, sino Saúl también le quitó la vida a su escudero. Al ver lo que hizo Saúl, también fue y lo hizo, arrastrando así una persona más hacia su lista de muertes por pecado. No, es que también Saúl ya estaba muerto espiritualmente. Claro, Ya no sí, sí. tenía nada más que la carne y el orgullo. Pero su escudero Tampoco. dice, si mi jefe lo hizo, pues de modo, yo también lo voy a hacer, harekiri. Hizo- Arrastrando así a una persona más hacia su pecado. Tengamos presente que nuestras acciones, que nuestras palabras, que nuestras formas o maneras, si no las filtramos por la Torá, podemos hacer mucho daño y podemos hacer que muchas personas caigan con el error tal y como nosotros caímos. Sí, también tener en cuenta de que si no tienes tu fe fortalecida ni tu esto, puedes seguir a otro. Y Claro, es como decir, ¿no? O como Saúl. Efectivamente. Oye, yo veo que Víctor lo hace. Yo también voy de... Pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Si yo veo que Víctor, si él se va, yo también. Si yo veo que David lo hace, pues yo también lo podré hacer. ¿Me explico? Y nuestra responsabilidad, tanto como líderes, como personas que somos creyentes, es nuestra vida constantemente tenemos que filtrarla a la luz de la Escritura. Lo que yo creo es correcto. Pablo nos exhorta y nos recomienda y a la vez nos insta. Dice la Escritura que todo aquel sea probado en lo que cree. ¿No es así? Que pongan a prueba a ver si lo que han creído, para ver si estamos en la emuná. Esas son las palabras de Pablo. ¿Tú dices que crees? Bueno, ponlo a prueba y entonces el resultado sabrás si eres o no eres. Si estás o no estás. Constantemente dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la misma educación. Esa es mi responsabilidad. Mis maneras de ser, mis formas de ser, mis maneras de vivir, mis maneras de hablar, mi manera de expresar, mi manera de todo. Todo. Nosotros cuando decimos a alguien soy creyente, esa persona automáticamente es como si dijera, la Diana, tiene una Diana, vamos a buscarla, vamos a buscarle el defecto, porque estos dicen ser santos, porque estos dicen no será lo mismo que soy yo, y entonces constantemente van a ponerte quizá a prueba, constantemente van a querer tocarte la cresta para ver cómo reaccionas, constantemente seremos, dice la Escritura, vituperados, perseguidos, buscados, etcétera, etcétera. A ver en qué momento vas a... Ponernos el pie. ¿Y eso qué significa? ¿Que es mejor no decir que soy creyente? No, es mejor que tus hechos respalden lo que dices. Es mejor estar fuerte y vigilante de todos lados, digamos. Exactamente, cuidar nuestros propios flancos. Por lo tanto, así que Saúl y sus 3 hijos, su escudero y sus tropas murieron juntos en ese mismo día. ¿Qué pasó con Elí? Sus tropas, su escudero, sus hijos, su persona murió ese mismo día. Pero el Señor, ¿qué creen? Aparte, el arca del pacto la habían capturado ese mismo día. La capturaron. ¿Qué pasó? El Señor había guardado para sí un remanente. En ambos casos, uno era Samuel y el otro era David. ¿Sí me explico? En nuestras vidas, cuando terminamos procesos que el Señor nos permite vivir, el Señor tiene un remanente. Y no significa, si la palmo ya va a dejar, el Señor ya tendrá otro. Bueno, pues ¿sabes qué? Yo ya no voy a predicar, que lo haga otro. El Señor tendrá su remanente. No me refiero a eso. Sino que el Señor siempre tiene la opción de darnos a nosotros la oportunidad de que decidamos por Él. De que decidamos volcar nuestra vida a Él. Que todas nuestras acciones y decisiones sean por Él. En pro de Él. Para honrarle a Él. Y el Señor nos dice en esta oportunidad eso.
Mira lo que dice el verso 7. Cuando los israelitas que se encontraban al otro lado del valle de Jezreel y más allá del Jordán vieron que el ejército israelita había huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces los filisteos entraron y ocuparon sus ciudades. Lo mismo que había sucedido en el tiempo de Elí. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué? ¿Porque quiere hacer limpieza? Porque de vez en cuando dice, ay, ya me aburrí de este móvil. Al final el juicio, ¿no? Al final la retribución de la forma de vivir de cada uno. ¿Qué fue lo que pasó con Samuel? ¿El Señor le hizo lo mismo que Saúl o con Elí? No. Dice la Escritura que el Señor le llamó y el Señor le dio una honra a Samuel. Y todo el mundo lloró por Samuel y todo el mundo después de muchos años y mucho tiempo seguían llorando a Samuel. Pero sí es un hecho que los filisteos ganan la guerra y ocupan las ciudades porque hay un juicio literal sobre Israel también. Por el actuar del propio pueblo. Efectivamente, exactamente. Acuérdense que en ese momento Samuel dejó de ser ¿qué? Pues el juez. El juez y el portavoz de Dios como ese juez principal que lideraba. Y por eso le dijo a Samuel, Samuel, tranquilo, no te sientas mal. No es que hayas hecho algo mal. Ellos no te rechazaron a ti, Samuel, ellos me rechazaron a mí. Tú quédate tranquilo y dales lo que quieren, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, cuando el rey está mal, el pueblo está mal. Dice también por decisión propia del pueblo, porque ellos podían elegir seguir con el Señor, quisieron seguir. Claro, pero es que la cuestión aquí es más fácil decir, oye, si mi jefe lo hace, pues yo también lo puedo hacer. ¿Me explico? O sea, porque mi jefe lo está haciendo, yo también tengo la oportunidad y la libertad de hacerlo y que me digan algo. No, yo estoy haciendo lo que está haciendo mi jefe. Pero si tú sabes que no es correcto, no lo vas a hacer. Claro, pero... Logras discernir. Exactamente. Pero si estás como así, que te lleve la corriente donde quiera, pues vas aquí y vas buscando donde sea que te lleva. Hay personas que el Señor guardó para sí. Y mira lo que dice el 8. Al día siguiente, cuando los filisteos salieron a despojar a los muertos, encontraron los cuerpos de Saúl y sus 3 hijos en el monte de Gibeá. Entonces les cortaron la cabeza a Saúl y le quitaron su armadura. Luego proclamaron las buenas noticias de la muerte de Saúl en su templo pagano y a la gente de toda la tierra de Filistea. Pusieron su armadura en el templo de Tal y colgaron su cuerpo en la muralla de la ciudad de Bet-San. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad, y aquí es donde le digo que había un pequeño remanente, cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de que los filisteos habían hecho a Saúl, no es porque fueran fieles a Saúl, es porque ellos amaban al Señor. Todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bet-San y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla, llevando los cuerpos a Jabes, donde los incineraron. ¿Qué hicieron ellos? No devolvieron la honra a su rey. Ellos estaban cumpliendo la voluntad del Señor. Ellos estaban cumpliendo la misma. Como decían, ¿no? Le dieron cristiana sepultura. No podía quedarse hasta la... Efectivamente. Hasta luego. ¿Y saben algo? Los borraron para siempre. O sea, sus huesos hoy de Saúl y de sus hijos no yacen en ningún lado. Se los comieron el polvo, los incineraron. Pues sí, porque los incineraron. Los incineraron. Fueron reducidos a ceniza, a polvo. Polvo eres y a polvo te convertirás. Luego tomaron los huesos. Ah, sí, mira lo que dice, ¿eh? Luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol de tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. ¿Quién hace eso? La persona que tiene temor del Señor, ¿no? Hicieron Shiva. Ellos tuvieron en su corazón glorificar al Señor pese a lo que estas personas estuvieron haciendo. O sea, y fíjate, pensé que ellos, bueno, Jonatán no, porque Jonatán, la verdad, fue una víctima de todo esto, pero los otros hijos, Maquisúa y este otro hijo de él, sí anduvieron tras los pasos de su padre todo el tiempo. Totalmente. Entonces, al final, aunque obraron malísimo, pues los que le dieron la sepultura santa, como dicen,
sí hicieron la voluntad de Adonai. O sea, no dijeron, no, porque este hombre se portó como se portó, hizo lo que hizo, ahí que se quede. No, al final obraron conforme a la voluntad del Eterno, ¿no? Claro, porque tú obras siempre de acuerdo a lo que el Señor te guíe, Claro. no viendo a la otra persona, porque si fuera así, cada uno va por su lado. Siempre vas haciendo lo que el Señor te dice, no importando lo que esa otra persona te haya hecho. Pero fíjate, lo más interesante de esto, y lo más terrible y doloroso de esto, es que estos mismos que están enterrando santamente, lo están dando una sepultura a Saúl, fueron los que dijeron, queremos rey, no nos basta Dios. No queremos que Dios sea nuestro único rey, sino queremos rey. Pero ellos también se redimieron. ¿Vale? No se redimieron de decir. Hombre, se debe haber arrepentido ya con los filisteos encima. Porque al final todos tenemos eso de que pedimos algo que no deberíamos pedir. Luego Sí. ves que está mal, te arrepientes y intentas ir por el buen camino. Sí, claro. Obviamente, pues cambiaron la postura, ¿no? Claro, todo el mundo. Hay personas que al ver la muerte de otros dicen lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Cuando veas a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Ten cuidado, o sea, observa el testimonio. Filipenses 2, y con eso terminamos. Si Yeshua les ha dado a ustedes poder para animar a los demás, y si el amor que ustedes tienen los lleva a consolar a otros, y si ustedes todos tienen el mismo espíritu y son compasivos, les pido que vivan en armonía y que se amen los unos a otros. Así me hará muy feliz, dice Pablo, ¿no? Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas cosas y no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Yehoshua. Aunque Yehoshua siempre fue el mismo Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en un madero. Por eso, Elohim le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Yehoshua es el Señor y den gloria a Alabá. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque Dios es quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque Él así lo quiere. Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparles de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Elohim, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Debemos de distinguirnos. Nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así, yo podré estar orgulloso que ustedes, el día de Cristo, vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. Ustedes confíen en el Señor y le sirven. Y eso es como si le presentaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten y entonces mi muerte sea parte de esa ofrenda a Elohim. Si esto llega a suceder, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. Alégrense pues conmigo. Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo y me alegra mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes y los quiere tanto como yo. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas y no de lo que agrada a Yehoshua. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Es muy importante el testimonio. Y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado la buena noticia. Espero enviarlos a ustedes prontamente en cuanto sepa si yo quedaré o no en libertad, aunque confío en que pronto Elohim también me dejará ir a verlos. Hace algún tiempo ustedes enviaron al hermano, pero ya, hasta ahí, hasta el 24, aunque confío en que Elohim también me dejará ir a verlos. Cuando nosotros hacemos algo correcto, no esperemos felicitaciones, sino que nos baste hacer lo que tenemos que hacer para que sepamos que estamos en el Señor y que permanecemos a Él. Los que hacen obras de día
pertenecen al día y los que hacen obras de noche pertenecen a la noche. Y aquí día y noche se refiere no al bien y el mal, sino al Señor y al enemigo. ¿Vale? Así que las mismas obras que hizo Elí y las mismas obras que hicieron Shaul, ¿podemos hacerlas o no hacerlas? Es decisión nuestra. Y si el Señor nos habla, y si el Señor nos da un tironcito de orejas, o nos da una nalgada, o nos habla por medio de tal persona y nos dice, oye, esto y esto, no nos enorgullezcamos. No nos irritemos, no nos enfurezcamos diciendo, ¿y tú quién eres? Si yo te conozco algo y quieres sacar los trapitos al sol, pues saquémoslos, vamos a ver quién entiende más. No, sino que demos la oportunidad de que seamos ministrados por el Señor, siendo un sabio o siendo un necio. Siendo un sabio, si aceptamos el consejo, si aceptamos la exhortación con humildad, o siendo un necio, si nos enojamos y decimos, ¿y tú quién eres para juzgarme? Solo Dios puede juzgarme, ¿no? Así que familia, Shabbat Tov, Shabbat Shalom, y que el Señor nos siga bendiciendo. Un abrazo fuerte a la distancia, saludos a todos y buen inicio de semana.